Bueno, para analizar esta ya ley, la famosa ley Mulder o ley Mordaza, como le llamó el poder el presidente Vizcarra, estamos con el constitucionalista Aníbal Quiroga. Don Aníbal, muchas gracias por acompañarme esta noche. Encantado, y quería empezar preguntándole, ¿esta norma para usted es o no es constitucional? No, esta norma es profunda y groseramente inconstitucional, ¿no? Porque afecta básicamente 3 derechos fundamentales. El primero, que está reseñado en el artículo 62 de la Constitución, que dice que la contratación de bienes que son lícitos es libre y por lo tanto una ley no puede regular, no puede prohibir su contratación, lo puede regular pero no lo puede prohibir. En segundo lugar, el acceso a la información de la ciudadanía, a la información que puede producir el Estado. Y en tercer lugar, a la libertad de prensa, porque es una manera indirecta de coactar la libertad de prensa a través de quitarle un ingreso económico por la publicidad. En algunos casos no será muy significativo, en otros casos será significativo, pero indirectamente se afecta a la libertad de prensa. Sería lo mismo que ponerle un arancel especial al papel, o encarecer la tinta, o regular, ¿no es cierto?, el uso de las imprentas para producir medios de comunicación social, ¿no? Es una manera indirecta de coactar la libertad de prensa, sin ninguna duda. No, porque los medios de comunicación hacen un trabajo que es totalmente lícito y tienen derecho, digamos, a vender publicidad. Entonces, ¿por qué prohibirle vender publicidad al Estado? Claro, el propio epígrafe de la ley está equivocado, ¿no? Porque la ley dice, ley que regule el gasto de la publicidad del Estado peruano. Pero en realidad no lo regula, lo prohíbe. Y la prohibición es absoluta, al punto que dice que si un funcionario público incumple con la ley y contrata publicidad, incurre en delito de malversación, que es una forma de corrupción, con lo cual esta ley está modificando el Código Penal también. Y las excepciones son absurdas, son más absurdas que las prohibiciones, porque las excepciones solo pueden ocurrir en el caso de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia. Es decir, tiene que haber un desastre natural o una emergencia nacional que se le declare así como tal por decreto supremo, que ya haya ocurrido, y luego hay que echarse a buscar lo siguiente: consignar nombres o imágenes que identifiquen a una autoridad o funcionario público, acordar precios superiores a tarifas comerciales en el medio, contratar servicio de publicidad con medios que no cuenten con registro nacional de proveedores, y contratar con medios de publicidad estatal, con medios que mantengan deudas tributarias exigibles en cobranza coactiva. Es decir, una vez ocurrió el desastre natural, después que se declara emergencia nacional por decreto supremo, hay que echarse a buscar un proveedor que esté registrado, que no tenga deuda, es decir, 15 días después. O sea, la posibilidad de que el Estado se comunique con la ciudadanía, aún en un evento de un desastre natural, va a ser catastrófico. Claro, pero el argumento, poniéndonos del lado del argumento que defienden el congresista Mulder, los congresistas de Fuerza Popular, es que, digamos, no se le coacciona o no se le limita la capacidad de informar al Estado, ni a ninguna entidad del Estado, porque tienen, digamos, los medios públicos, el Canal 7, Radio Nacional, la Agencia Andina y las redes sociales. Por ahí pueden comunicarse. Ese es el argumento que ellos utilizan. Pero estamos en una economía de mercado. Si eso fuera cierto, entonces el Estado no gastaría plata en publicidad en medios privados y lo haría a través de las plataformas que ya tiene. Si lo hace es porque esas plataformas no llegan al público que llegan los medios de comunicación privada. Entonces es un tema de decantación natural. Cuando hubo el debate en la Comisión de Transportes, al cual yo tuve la oportunidad de asistir, y en donde los congresistas en verdad escuchan muy poco, se confundió un tema jurídico muy importante, y es que decían que en realidad yo estaba equivocado, porque ya la ley de contrataciones establecía limitaciones a la contratación. Entonces, claro, si la ley de contrataciones con el Estado establece limitaciones o impedimentos, entonces acá también se pueden hacer impedimentos. Pero esta ley no establece un impedimento, esta ley establece una prohibición. Si yo estoy impedido de contratar con mi hermano, puedo contratar con quien no es mi hermano. Si yo estoy impedido de contratar con la empresa de un familiar, puedo contratar con una empresa que no es de un familiar. Si yo estoy impedido de contraer matrimonio con mi hermana, puedo contraer matrimonio con quien no sea mi hermana. Pero esta ley no establece un impedimento, establece una prohibición. No se puede hacer, no se va a hacer, y si lo haces, cometes un delito. ¿Qué caminos tiene el Ejecutivo? Hoy el ministro Salvador Heresi ya presentó la acción de inconstitucionalidad ante el TC. Y están hablando, y el propio procurador, usted lo ha escuchado, habla de poner una medida cautelar. El propio presidente Blume le ha dicho, señor, eso no se puede. Bueno,
hay gente pues que le gustan mucho las medidas cautelares, pero concretamente este procurador, porque ya lo he escuchado alguna vez decir que en una acción popular caben excepciones de incompetencia, le encantan crear reglas jurídicas, ¿no? Y se olvidan de un aspecto básico. La Constitución establece como una garantía de la Administración de Justicia que las personas estemos sometidas al procedimiento preestablecido por la ley. Ese es el principio de legalidad del proceso. Es decir, las reglas del proceso están fijadas en la ley, no se pueden inventar. Lo que ha planteado el señor Procurador es que el Tribunal Constitucional innove y cree una regla jurídica procesal que no existe para una medida cautelar. Y eso es un tema absurdo, porque la ley está vigente y va a estar vigente hasta que el tribunal la derogue. Eso es lo que dice el Código Procesal Constitucional y eso se aprende en segundo derecho, ¿no es cierto? Entonces, plantearle al Tribunal Constitucional que innove y que cree una regla jurídica para que excepcionalmente, dado que el tema es de la libertad de expresión, genere o cree o se saque de la manga o de la chistera como si fuese un conejo, una medida cautelar, es un tema francamente absurdo y que revela muy poca consistencia jurídica. Bueno, entonces eso quiere decir que este procedimiento, esta acción de inconstitucionalidad va a tener que seguir sus procedimientos correspondientes. Claro, pero además, Omar, hay un tema interesante. Van a haber varias demandas sobre la misma ley. Ya se presentó una por el Congreso, ya se ha presentado otra por el Poder Ejecutivo, que también está legitimado. Son 6 legitimados que pueden plantear la demanda contra una ley ante el Tribunal Constitucional. Probablemente el Colegio de Abogados también presente una demanda. Defensoría del Pueblo. Es la Defensoría del Pueblo. Entonces, al final lo que ocurre es que el tribunal, como ocurrió en el pasado, acumule todas las demandas en un solo proceso por celeridad procesal, por economía procesal y para evitar decisiones contradictorias. Entonces, van a confluir varias peticiones al Tribunal Constitucional en un solo proceso que normalmente demoraría entre 6 y 8 meses, pero que da la trascendencia que tiene eso por los conductos que toca la libertad de expresión. Es probable que el tribunal le aplique el acelerador, un fast track, y se haga un proceso entre 4 y 6 meses, no más que eso. Con lo cual, si la sentencia declara fundada la demanda, que creo que va a ser así, la ley se derogaría de ahí para adelante, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que esta ley hoy día prohíbe la nueva contratación, pero no corta los contratos que ya existen, porque también dice el artículo 62 de la Constitución que una ley no puede cortar un contrato. Los contratos que se hicieron lícitamente antes de la entrada de la vigencia de la ley continúan hasta que acaben, y una vez que acaben no se puede contratar hasta que la ley no sea derogada por el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, pero en todo caso, en los próximos 5 a 6 meses, en el mejor de los casos, va a estar prohibida la publicidad estatal en medios privados. Va a haber un vacío, pero por un lado, hay legisladores que yo creo que están retrocediendo. Ya la señora Scheffer ha dicho que va a presentar un proyecto de ley para hacer publicidad en algunos casos, y hay otros que se van a dar cuenta de lo grave políticamente que es una ley, las consecuencias no solo económicas o de información, sino lo grave políticamente que significa el descrédito de apoyar una ley como esta, ¿no? Y probablemente van a dar marcha para atrás. Yo tenía una duda que me la planteó hace poco la congresista Patricia Donaire, y dijo que muchos congresistas o los que han votado a favor de esta norma pueden estar incurriendo en infracción constitucional. No, porque la Constitución les protege. La Constitución dice que los congresistas no responden por sus votos ni por sus opiniones. Un congresista puede votar por la ley más desopilante, el día del ceviche, como hemos visto, o la cosa más ridícula que se puede imaginar, y lamentable o felizmente está protegido por la Constitución porque no responde por su voto ni por lo que haga como en sus funciones de manera lícita en el Congreso. Entonces, si un congresista cree que esa es la mejor manera de contribuir al país, eso está protegido por la Constitución. Pero independientemente de eso, yo creo que no se han dado cuenta de las graves consecuencias políticas que van a tener quienes apoyan esta ley y que el futuro se los va a cobrar, ¿no? Bueno, porque parece francamente una ley motivada por la venganza política, ¿no? Es sin duda eso, ¿no? No les gusta a muchos políticos lo que la prensa dice, lo que la prensa investiga o lo que la prensa subraya, y por lo tanto se desquitan de esa manera. Yo alguna vez escuché a un político importante decir que molesto que la prensa ponía la agenda política, ¿no? Y yo le decía que no, que en verdad la agenda política la ponen los propios políticos sin darse cuenta, y lo que hace la prensa es recoger lo que hay en la vida política diaria, ¿no? Entonces ahí hay un contrapunto entre lo que es la vida política y la libertad de información, pero felizmente existe libertad de información para poder construir un Estado democrático de derecho, y es un factor importante. Es un tema urticante para los políticos, pero es un tema inevitablemente necesario en una sociedad
democrática y sana. Y digamos, porque igual llama mucho la atención, digamos, yo no soy abogado, pero es decir, el Congreso puede aprobar la norma más extravagante, por decir que mañana los funcionarios públicos están obligados a vestir de pantalón rosado y camisa naranja y se tiene que cumplir. Bueno, hay leyes inútiles, hay leyes innecesarias, hay leyes absurdas, hay leyes que son inconstitucionales. Y eventualmente, si la ley fuera demasiado absurda, o no tendría aplicación en la vida diaria, o sería rápidamente fulminada por el Tribunal Constitucional, como en este caso, o si afecta el derecho concreto de una persona, podría ser materia de una inaplicación en cualquier acción judicial, a través del control difuso. Pero en principio sí, el Parlamento puede dar la ley que quiera y será responsable de las consecuencias jurídicas que traiga y de las consecuencias políticas que traiga también. Ahora, ¿qué puede pasar? Otra duda que me planteaba, ¿qué puede pasar si ya en vigencia esta ley el Poder Ejecutivo, el Estado, en realidad deciden desacatar y ellos siguen contratando publicidad en medios privados y luego de 6 meses, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esta norma? ¿Cuál va a ser los efectos en ese periodo de tiempo? Bueno, eso sería un poco grave, ¿no? Porque esos funcionarios que contraten, básicamente los directores generales de administración de cualquier dependencia, serían pasibles de una denuncia penal que esta ley tipifica como malversación y además de una observación por parte de la Contraloría que suele perseguir con bastante eficiencia a los funcionarios que cumplen con su deber. Entonces sería un tema complicado. Lo que yo me preguntaba más bien es qué pasaría si el Poder Ejecutivo da un decreto de urgencia suspendiendo la vigencia de esta ley. Es un tema como para estudiarlo y como para analizarlo, ¿no? Porque el decreto de urgencia se puede dar en circunstancias extraordinarias que pueda dejar de lado y pues tiene el mismo rango que una ley temporalmente con cargo a que el Congreso lo ratifique o lo rectifique. Esto, hasta que el tribunal se pronuncie, podría de alguna manera salvar la situación. Pero es un tema que hay que estudiarlo un poco más. Interesante, es decir, el Poder Ejecutivo puede emitir un decreto de urgencia, ¿este tiene que ser ratificado por el Parlamento? Es que el decreto de urgencia entra en vigencia, pero se da cuenta el Congreso del decreto de urgencia, para que el Parlamento haga control parlamentario sobre el decreto de urgencia. Es lo que dice la Constitución. Entonces, es un tema para estudiar eventualmente si es que se produce un gran vacío en estos 4 o 5 meses hasta que el tribunal fulmine la norma a través de una sentencia que declare su inconstitucionalidad. Para culminar, doctor Quiroga, ¿qué es una evaluación en estos 2 últimos años del Parlamento a nivel de leyes? ¿Han respetado este Parlamento? Digamos, ¿cómo lo ha visto? ¿Ha respetado la constitucionalidad, digamos, la consistencia de las leyes que ha emitido? Bueno, sería un poco injusto hacer una regla general. Yo creo que ha habido muchas leyes bastante positivas, muchas situaciones jurídicas que se han salvado de manera eficiente y algunas cosas en las cuales el Parlamento puede haber tomado un tipo de posición excesiva, ¿no? No diría que ha sido una legislatura en 2 años absolutamente absurda, ni mucho menos. Creo que sería muy injusto generalizar. Pero el buen trabajo que se puede hacer en 100 leyes puede ser malogrado por una ley como esta, ¿no? Ese es el problema que desde el punto de vista político no se entiende. Y muchas veces a uno le dicen, mira, Aníbal, ¿sabes qué? Tú tienes razón desde el punto de vista constitucional. Es impecable desde el punto de vista jurídico, pero políticamente es otra cosa. Como si lo político estuviera divorciado de lo jurídico y de lo constitucional. Y en verdad creo que ocurre al revés, ¿no? No se dan cuenta de que si no andan de la mano con lo constitucional y con lo jurídico, no van a ir tampoco acertado en lo político. Y es un tema básico que está todavía madurando en nuestra democracia. Muchas gracias por esas luces, doctor Quiroga. El constitucionalista Aníbal Quiroga. Fue todo conmigo y nada está dicho. Véannos mañana a la misma hora.